Bueno, y en este tutorial vamos a hacer un texto con trazado para que veamos cómo trabaja esto. Tenemos nuestro icono o símbolo para colocarle un texto dentro. Nos vamos a la herramienta Elixir y le realizaremos un círculo de esta manera dentro de la sección blanca donde está nuestro símbolo. Y lo tendremos de esta manera. Aunque no está muy exacto, nosotros podemos solucionar este problema, ya que nos vamos a la herramienta selección directa, y en selección directa podemos acomodar nuestro elixir de la manera que deseemos, de altura, de anchura, moviendo los puntos de anclaje. Lo podremos colocar como más nos guste y lo iremos colocando más o menos de esta forma, y iremos moviéndolo hasta que esté totalmente exacto. Ya que no creamos un círculo exacto, estamos haciéndolo más o menos exacto con esta herramienta, y vemos cómo podemos utilizar esta herramienta para mover los puntos de anclaje. Cualquiera de los puntos de anclaje los podemos mover a nuestro gusto para acomodar nuestra elixir a nuestro gusto. Esto es una muestra de cómo debemos de utilizar esta herramienta de selección directa. Una vez que lo tengamos centrado, nos podemos ir a la herramienta texto y empezar a escribir sobre nuestra línea. Recordemos que el elixir no tiene fondo, no está en shape, sino está a modo de trazo. Y una vez colocado el símbolo del texto, automáticamente se ubicará por encima de la línea y podremos escribir lo que deseemos por encima de la línea. Vamos a escribir un texto por la parte superior de esta manera. También podemos hacer algunas cosas. Aquí eliminamos el trazado para ver cómo queda, y podemos volver al trazado para indicarnos cómo debemos de seguir trabajando. Ahora nos vamos a la herramienta de selección de trazado, donde se nos colocarán dos indicadores para poder mover nuestro texto por la parte de afuera o por la parte de adentro en la posición que deseemos dentro de nuestro trazado en el elixir. Por dentro o por fuera podemos poner nuestro texto y mover los indicadores como deseemos, para que nuestro texto esté en la ubicación que más nos convenga dentro de nuestro icono o símbolo. Con control de transformación libre podemos mover nuestra elixir de manera que de esta manera para que nuestro texto esté mejor ubicado dentro de la elixir. Vamos a ancharla un poquito de los lados. También de altura, ya acomodaremos nuestro círculo como deseemos, y ahora nuestro texto también lo podremos mover de la forma que deseemos, por la parte de adentro, por la parte de afuera, siempre moviendo los indicadores. Lo podemos poner en reverso o por la parte de afuera en la posición hacia arriba, siempre moviendo los indicadores que tenemos, que son dos de ellos, y con ellos se moverá nuestro texto de esta manera. Y cuando estemos conformes lo dejamos, y seguidamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardar el trazado, y ya que tenemos guardado nuestro trazado, vamos a hacer un barrido de nuestro texto para también poder cambiarle color y tipo de letra. Esto siempre que estemos ubicados en la capa de texto. Aquí estamos cambiando el tipo de letra y vamos a cambiarle el color también a nuestro texto. De esta manera, estando ubicado en el trazado, nos vamos a la capa donde tendremos nuestro icono y vamos a crear otra capa de texto para escribir otro texto, y volvemos a hacer el mismo proceso, y esta vez vamos a colocar un texto por la parte inferior y después lo colocaremos en la posición adecuada. Volvemos a trazado y nos vamos a ubicar en la capa del trazado de texto donde hemos escrito solo los mejores. Unimos los dos textos y vean que volvemos a hacer el mismo proceso, moviéndonos con los indicadores en la posición que deseemos. Colocaremos nuestro texto de esta manera. Ahora nosotros deseamos que este texto que dice solo lo mejor esté por fuera, no por la parte de adentro del trazado. Lo que tenemos que hacer es presionando Shift y las teclas de cursor, en este caso la tecla inferior,
bajaremos nuestro texto repetidamente presionando la tecla hacia abajo. Y nuestro texto bajará y se colocará en el mismo lugar que el texto en la parte superior. Y continuemos con otro tutorial. En este otro tutorial vamos a hacer un texto con semitono de color como fondo. Tenemos nuestra capa en blanco y creamos nueva capa. Vamos a la herramienta bote de pintura y la rellenaremos de este color. Un amarillo oscuro tipo ocre. Creamos nueva capa, selector de color y vamos a seleccionar otro color. Y también con el bote de pintura la rellenaremos esta capa con otro color. Ya tenemos dos capas con dos colores diferentes. Vamos a crearle máscara de capa a la capa de color rojo. Herramienta de gradación. Seleccionaremos una degradación que sea, vamos a poner de negro a transparente. Y vamos a degradar de forma vertical en la máscara de capa. De esta manera degradamos en la máscara de capa. Y una vez que esté degradado en forma lineal, nos quedará este tipo de degradación. Seguidamente nos vamos a filtro, pixelizar semitono de color. Se nos abrirá nuestra ventana y no vamos a tocar ningún indicador, le vamos a dar OK. Ahora nos vamos a menú, imagen, aplicar imagen y le damos OK. Seguidamente nos vamos ahora, una vez que aplica la imagen, a ubicarnos en estas dos capas y combinamos capa con el botón derecho y crearemos una sola capa. De esta manera ya tenemos nuestro fondo creado y se lo aplicaremos a un texto. De la siguiente manera, crearemos nueva capa, nos vamos a la herramienta texto, seleccionamos un tipo de letra y tamaño y crearemos nuestro texto en esta capa. Puede ser de cualquier color para tener un color base. Una vez que creamos el texto, colocamos nuestra capa de texto por debajo de la capa de fondo y presionando Alt, y cuando se nos aparezca este botón crearemos una máscara de recorte y ya nuestro fondo formará parte del texto. Ahora vamos a realizarle algunos detallitos a nuestro texto. Ubicándonos en la capa de texto, vamos a opciones de fusión y en primer lugar vamos a colocar en opciones de fusión, cuando se nos abra nuestra ventanita, colocaremos varios efectos. Primero vamos a colocar un trazo, color negro, moveremos el tamaño, va a ser la posición interior, exterior. Ahora vamos a colocar una sombra paralela y moveremos los indicadores de opacidad, tamaño o distancia a nuestro gusto. Cuando estemos conforme con nuestra sombra paralela, vamos a mover un poquito más el tamaño aquí. Nos vamos a otra opción que es biselado y relieve. Aquí vamos a colocar la técnica que deseemos y la profundidad, también el tamaño. Vamos a colocar cincel duro, podemos mover el tamaño. Y vamos a colocar en el contorno de resplandor aro. Aquí podemos a nuestro gusto seleccionar los que deseemos. Y también vamos a colocarle una sombra, un resplandor interior. En resplandor interior también vamos a colocar, moveremos opacidad y tamaño del resplandor interior. También la opacidad 100%. Moveremos el tamaño y más o menos esto a gusto de cada persona, a 29. Y cuando estemos satisfechos le damos OK, salimos de nuestro trabajo y ya tenemos un texto con efectos de opciones de fusión y el texto incluye nuestro fondo que habíamos creado. Ahora vamos a crear un texto con textura. El texto va a formar parte de la textura. De la siguiente manera, tenemos nuestro texto ya realizado una capa aparte y con Alvar Space vamos a rellenar la capa de fondo de color gris. Claro, puede ser cualquier color a gusto de cada quien. Ahora, siguiendo en la capa de fondo, vamos a filtro, textura, texturizar y vamos a texturizar esta capa de fondo. Vamos a colocar la opción de la textura, la opción en arenisca y le damos OK sin mover ningún indicador. Ya tenemos nuestra textura en nuestra capa de fondo. Ubicados en la capa de texto, hacemos la selección y esta capa de texto la vamos a llevar al botecito de basura, quedando la selección nada más.
Creamos nueva capa y al crear nueva capa, como estaba la selección, ya nuestro texto tiene la textura del fondo. Ahora, para finalizar, vamos a darle algunos toquecitos o efectos de fusión de capa a nuestro texto. Primero, un biselado y relieve, y colocaremos la técnica, vamos a ponerle la técnica redondeada, cincel duro. Moveremos la profundidad y el tamaño a nuestro gusto en los indicadores de bisel y relieve. Vamos a moverlos de esta manera. El tamaño también lo vamos a mover de esta manera. Movemos un poco el tamaño a 8, salimos de esta capa. Ahora vamos a bajar la opacidad de la capa para que nuestro texto sea parte de la textura. La colocaremos a nuestro gusto. Y así hemos terminado este tutorial donde el texto forma parte de la textura en solo Photoshop.